Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta quinta sesión de Intele. Esta vez vamos a tener con nosotros un proyecto muy interesante. Va a ser una sesión bilingüe. Al principio Christoph va a hacerlo en inglés y luego tanto Rosario como Borja lo harán en castellano y voy a pasar la presentación formal en inglés y luego ya seguimos con la sesión. Gracias a todos y a todas por asistir. Y empezamos. Good afternoon to everybody, especially to Christoph, Borja, and Rosario. This is the fifth Inteles webinar. This webinar will be bilingual, as I say in Spanish. At the beginning, we are going to have the first part in English and the second part in Spanish. But I think that all the slides will be in English in order to follow and to be as inclusive as we can. We organized this webinar in two parts, and in the second part, sorry, you can, don't move. Someone is moving the slides. So, okay. So this, you saw the different slides that different webinars we have in the past. So, yeah. So, and as I said, we are going to organize this webinar in two different parts. The first part will be in English and the second in Spanish. And the second part will be more practical, and you are going to see some work with Spanish and text in Spanish. So it's interesting, or it's to be that part in Spanish. So in the first part, we are Christoph Schorch will be is professor of digital humanities and member of the Trier Center for Digital Humanities in the Universität Trier in Germany. He's also mentor of the research group Computational Literary Genre Stylistics and chair of the Cost Action Distance Reading for European Literary History. And he's going to give us some details of this very exciting project, which could be very helpful for open science and I think replicable research. And this, making open science and replicable research and find innovative research topic in less time. I think it's the key concept in research for research infrastructures such as Clarin and Daria. These two infrastructures we are promoting in Intele. What I mean that is that with ELTE corpus and distance reading cost action, building the corpus won't be time consuming and we can focus more time on research questions and literary aspects. And at the end of this part, of the first theoretical part, we are going to have some time for questions in English, okay? So, and after that, we are going to start the second part that will be in Spanish, presented by Professor Borja Navarro from the Universidad de Alicante y Rosario Arias from the Universidad de Málaga. And both, they work in the management commitment of this cost action, distance reading, mentioned before. Borja is member of Intele also, and his research area is in digital humanities and is related to digital edition of text and annotation of literary texts, and to it's also related to computational analysis of literary text, especially in the distance reading approach to golden age of Spanish sonnets. Rosario Arias Professor Rosario Arias, sorry, is also working in the management committee on the same cost action, and her research areas are related to neo-Victorianism, contemporary British narrative, interdisciplinary and gender approaches to contemporary English-speaking narrative, among many others. And at the end of this second session, we are going to have open time or some time for questions and comments in Spanish or in English as you prefer. And so I think this is all for my part. So Christoph, you can share now your slides, and it's a pleasure to have all of you here working or presenting your work in Intele's webinar. Sure. Thanks a lot. Thanks a lot for the invitation, and thanks a lot, everyone, for your interest in this. So I'm going to share this again, and we should be
you should all be seeing my slides. Not yet. Now? Yeah, now it's okay. That looks good. Thank you. Okay. So I'd like to simply, as an introduction, speak briefly about the context in which this distant reading cost action is taking place. And that context, as you can imagine, is digital humanities and distant reading research, or computational literary studies research. And so I'm just going to go from larger to more specific and start with saying just a little bit something about digital humanities, but then really focus on the question of what we understand by distant reading and what are cost actions, and then bring this basically together and talk a little bit about what the distant reading cost action is really about, simply to give you some context for the subsequent talks after this talk. So what is digital humanities? I think it doesn't make sense to spend too much time on this. This is a hotly debated issue, or has been a hotly debated issue for many years. And there's really just one idea or image that I would like to show you. This is a visualization designed by Patrick Sahle already some years ago. And what you see there is some established disciplines in the humanities, but also computer science and library and information science, for example, at around the circle, at the outside of the circle, and then digital humanities right in the middle. And in between digital humanities and the established disciplines, there are some like hybrid disciplines: digital history, computational linguistics, archaeoinformatics, digital art history. There are some white spots here that have been filled since digital musicology, digital art history. And so what I mean to convey with this is that there are really two ways of looking at digital humanities. One is this set of digital X disciplines: digital history, computational linguistics. So disciplines that are really hybrids of using digital methods, but with questions that are really those of the original disciplines. And what we've seen in the last couple of years is really an increasing differentiation of these different fields into, their own little fields. In case of computational linguistics, this is very obvious and nothing new. And actually saying little field is really a big understatement for computational linguistics. It's a very established hybrid field. Archaeoinformatics has been around for decades as well. Digital history has been around a long time as well, but with ups and downs in the reputation in a way. Literary computing has been a niche for a long time, and is coming, I think, has gained increasing visibility, specifically under these new terms like distant reading research or computational literary studies, but also digital literary stylistics, for example. We're going to talk about this. And then more recent development, as I mentioned, digital musicology. So we have this differentiation, and I really like this because it also means that increasingly these different fields can link back to the established disciplines. And in a way, the differentiation between the outer circle, the established disciplines, and those hybrid disciplines is getting smaller bit by bit. And I'm kind of expecting over the next 10 years for these two areas to merge a bit more. The interesting part is then what happens to digital humanities. If digital humanities is not just an umbrella term for all of these hybrid disciplines, what is it? So, and I think digital humanities is really both. It is an umbrella term for these hybrid disciplines, but it is also a term for some key concerns that are really proper or particular to research in digital humanities in all these different areas. And what I mean by this is that there are some theoretical and methodological issues that are common to the hybrid disciplines, and that can be dealt with and need to be dealt with at this like more general level of digital humanities, which I call core digital humanities. For example, the issue of modeling, of data modeling, process modeling, statistical modeling in the humanities. So modeling has really become a very important key term, theoretical term for digital humanities.
And it's something where we can't just debate this only in history or only in computational linguistics. This is a shared problem in a way. Or the very related issue of operationalization. How do we formulate research questions in computational terms? Again, this is a general problem that in a way builds on the modeling issue. Or another shared problem is adaptation of methods. So we adapt so many tools from computer science, natural language processing, statistics, and what happens when we use those tools and methods that have been developed for other fields for our own fields from the humanities? So, and this process where you adapt a tool for your own epistemological needs, which is really which you can call domain adaptation, but it's a particular type of domain adaptation in the digital humanities. Again, another key concern, I think, that is specific to digital humanities. So in this way, we have this duality of digital humanities as a collection of subdisciplines that are under this joint umbrella, and also as a set of theoretical and methodological shared questions. And I'm very, it will be very interesting to see how this distinction plays out in practice in the next 5 to 10 years. So now to focus on just one of these areas, and it's the area that is here called literary computing, but it's really actually that's almost an older term, and we're going to look at distant reading, or under the heading of distant reading, we're going to look at different things. So I asked, did you say distant reading? Because there are really lots of terms for this area. Distant reading is one of them. It is established by Moretti. Stylometry has sometimes been used in a more narrow sense. So just quantitative methods of authorship attribution, but then sometimes has been expanded to mean more than that and really mean be equivalent to distant reading in the sense of being stylometric methods being applied to questions of genre, of period, of canonization, etc. And you're actually just dealing with generally dealing with methods of quantitative methods of literary text analysis. Digital literary stylistics is another alternative term, and there's at the level of the International Association ADHO, there's a special interest group that's called Digital Literary Stylistics. And then, so with a focus on the one hand more on the style question, so in that sense it's similar to stylometry, and on the other hand with this digital adjective instead of, for example, computational as in the next one, so a little bit more open in terms of the methods that can also include, you know, text encoding for literary studies or qualitative approaches, digitally supported qualitative approaches. And the last term I want to mention is computational literary studies, which is a rather recent term, but that gains traction at the moment. With this focus more on the computational side, but more open in terms of, you know, being not literary stylistics, but literary studies. So literary history, literary theory, literary interpretation, all of that is included, but with computational methods. And it's obviously also formulated according to the same principle as computational linguistics, which is also a rather technical field. So it will be interesting to see, you know, how the community deals with these different terms, but they all have something in common, a couple of things indeed. So the shared conceptual core of all these disciplines, I think, is really that we are dealing with research that uses digital text corpora. We focus on literary texts in a wide sense, so the classical genres, but also essays, letters, travel writing, and so literary texts in there with their context, but always using computational and statistical methods of analysis, but for research questions from literary history and literary theory on the one hand, and in terms of specific methodological questions that appear when you apply those methods to literary texts concerning, as I mentioned, data modeling, adaptation of methods, but also evaluation of those methods. So now we know what is distant reading. Now let's take the second building block, what are cost actions? And so they're basically networking grants, and they support network and capacity building around specific research topics, and in our case of distant reading.
They are networks of European countries, first and foremost, but can also include international partners. And something I always find interesting to mention is that there are around 300 such actions running in parallel. So that's really a lot, and I think sometimes maybe in the humanities we underestimate how much is going on in cost actions, and the reason for that might be that there are quite a few of them actually only in the humanities. But some of them, if you're interested in looking them up, I would like to mention here: Inter-Edition on digital editions, Women Writers in History, European Network of E-Lexicography, Reassembling the Republic of Letters, so in the 18th century, NEP for Dissent, one that runs in parallel with our distant reading cost action on cultures of dissent, notably in Eastern Europe, but not only, and Nexus Linguarum, a new linguistic data science cost action that has started in 2019. So there are connections also between our distant reading cost action and these different actions. So typically they last for 4 years. They have working groups, and one thing that is notable is that there's no funding for staff, only for networking activities. So there's quite a lot of travel money, but only travel money, and this travel money supports various forms of networking activities, so that is how the cost actions are structure their activities. So there are obviously working group meetings, there are training schools. I think that's actually one of my favorite aspects of a cost action, workshops in different places all over Europe. Then there are short-term scientific missions, which is a sort of exchange program for early career researchers or even also more experienced researchers that can go to another institution that is part of the cost action network and spend some time there and work on some task that is useful to the action, their conference grants, etc. Now we know what is distant reading and what is a cost action. So now we can finish by answering the question, what is distant reading for European literary history about? I won't say much about the term distant reading because I just mentioned that already. I just want to say a few things about the objectives of the action. So there's some research-oriented objectives, and the most important one really is to build a multilingual reference collection of European novels, ELTEC, and the rest of the session will focus to some extent on this resource, on this collection. Then we want to explore, adapt, and share computational methods of text analysis for all these different languages that are in ELTEC. And I think that's one of the aspects that I really like also about this project, is that it's so massively multilingual and could never happen in a different setting or framework than a cost action that are inherently international. So it's a perfect match, I think, between a cost action and this multilingual pan-European endeavor. And finally, in terms of theory, we want to think through the consequences of digital data and methods for literary history and theory. So what does it mean if you work with digital corpora for authorship, for periodization, for canonization, for how you define a novel, and many more things. But then, because it's a networking project, there are also networking objectives. And so the first one is really to bring together various people from various disciplinary backgrounds, corpus linguists, computational linguists, digital literary scholars, literary historians, and theorists, bring them all together and work together and discuss and exchange ideas and challenge each other, obviously, disagree with each other many times in this shared endeavor of building ELTEC and analyzing ELTEC and understanding what we're actually doing there. Second networking objective is to spread and share competencies in these areas of corpus building and text analysis and theory. And this is really where the short-term scientific missions and the training schools and the working group meetings come in. And it has been wonderful to see how many pockets of competency have already emerged and are now interacting and learning from each other in this network. And finally, something that is more down to earth as a goal is to support grant proposals on a national level, but also collaboratively
with several countries involved, and that has been an aspect of the project as well. So currently there are 32 countries involved. More than 200 scholars have been involved in some way. There are several spin-off projects, and since 2 months ago, there's a follow-up project called CLS Infra, Computational Literary Studies Infrastructure, that will hopefully be able to take into the future and expand on the absolutely essential work that we have been doing in the distant reading cost action to make this possible. And I'm really interested to see how this will continue. And that's basically all from me. I will just skip to the end where I have put some links, but I will also stop sharing my screen now so that we can discuss just a little bit. Okay, this is better. Yeah. Thank you very much, Christoph. And now it's time for questions, comments. We can ask some 2 or 3 questions before to start with the second part. So you can raise the hand, and I will give you. I will put you as a presenter, or if you prefer, you can write the question in the chat. So, for example, Christoph, I have a question that I made before to Borja some months ago, and we are willing to put the Basque language there in ELTEC or in this project. So, and we know that, for example, Catalan or also Galician language could be there. So, do you think that this is difficult, or what do you think? Do you find some problems in other languages, in some small languages, to build the corpus because they don't have enough text, or what do you think? So this is really a tricky question, and I would love to have a Basque or Catalan corpus in ELTEC. Of course, that would be wonderful. But we have noticed. And I would obviously support this, and I'm sure that Borja and Rosario can share their experience with Spanish and maybe show where the difficulties really lie. But something we have noticed in this is that there's a sort of diversity paradox in this corpus building, because we want the collections in ELTEC to be comparable. So they all have to follow rather strict composition criteria. And the stricter you are, the better the comparability between languages will be. But at the same time, the stricter you are, the more difficult it is for smaller languages to be well represented. And so you're making it difficult for the diversity to really appear. So we need to balance this. And so the criteria try to balance this to define some minimal expectation, but also define some ideal proportion of a given type of text, and then somewhere in between you will fall. But some of the lesser resourced languages have struggled enormously with our criteria, and I think we underestimated this to some extent. So, but we really, I think after the session it will be easier to discuss this question when you have seen ELTEC and the criteria and how different collections have been put together. Okay. And we have 2 questions in the chat. Dolores Romero is asking, why do you talk about digital history, literary studies, literary computing, and what about digital literary history, for example? And so Lucia Campanella is asking also, can you tell us more about corpus building? But I think you answered this. So yes, the second question I think will be answered in the rest of the session, which will focus on ELTEC, and I don't want to start talking about it now before Borja and Rosario were able to present. But the question of digital literary history, that's of course an interesting one, and I didn't mean to skip that. So in
in terms of in distant reading or in computational literary studies, I understand that as being including digital literary history. But I didn't focus on this because the distant reading cost action is focusing on one particular period of the history of the novel, and so we're interested in many of relevant terms or concepts in digital literary history, but we don't really have this diachronic approach or a comparative genre approach. So the aspect of digital literary history is maybe a little bit, well, at least I am involved in other projects where this is much more at the center. And so I think in this work package on the theory, we're obviously very interested in concepts like periodization or canonization, which are really concepts of digital literary history. And also, of course, if we look at, we're very interested in how the literary traditions in different countries interact with each other or develop in parallel or in different speeds. So those are really questions of digital literary history. So I didn't mean to exclude it at all. It's just that, so in Trier, we have another project that's called Mining and Modeling Text that is really about how can we do digital literary history or literary history with digital methods, where this question is really at the center. So that's why I didn't stress it so much in the cost action. Yeah, thank you, Christoph. And now we can start with the second part. Borja is going to show us something, and after Rosario is going to speak. Okay, I'm going to share my window. One moment. Okay. Yeah. It's okay? Yes. Okay. So I thank you very much, Christoph, for a very interesting and very clear introduction to distant reading and this cost action. I'm going to talk now in Spanish, but my slides are working in English, so you can follow what I'm talking about. I know that you know all these things, but you can follow the presentation. Okay. Bueno, paso ahora a español. Saludos a todos y gracias por estar en este seminario, y gracias a la FED-INTELLE por invitarnos a compartir con todos vosotros los trabajos que estamos haciendo dentro de la Cost Action European Literary, la Cost Action Distant Reading for European Literary History. En este lo que voy a comentar ahora es lo que Christoph ha dicho, que es quizá lo más interesante de esta Cost Action, que es el corpus que estamos terminando, que es lo que hemos llamado el corpus ELTEC, que son las siglas de European Literary Text Collection. Esto es un corpus multilingüe formado por novelas europeas publicadas entre 1840 y 1920. Antes de empezar, pues comentar que esto no lo he hecho, aunque lo voy a presentar yo, pues por supuesto esto es un trabajo un trabajo en equipo, y en concreto esto es el producto del trabajo del grupo 1 de la Cost Action. Entonces las personas más implicadas, pues Caroline, que ha sido la líder del grupo, Lou Burnard, Caroline y Lou han sido los que más han trabajado en esto. Y luego, lo que es el grupo de líderes, más el co-líder, pues aparte de Lu está Martina Slogel y estoy yo. Entre los cuatro pues hicimos el diseño general del corpus, y luego ya en cada uno de los países integrantes de la Cost Action pues ya ha desarrollado la parte del corpus referente a su idioma o
a sus idiomas. Entonces, sobre todo lo que voy a contar en la primera parte, que voy a hablar del corpus en general, pues todo esto es de los 4 prácticamente. ¿Vale? El objetivo de la COSACSION, como ha comentado Christoph, un momentito. Como ha comentado, entre otros objetivos estaba el de crear el corpus ELTEC para permitir el testear métodos y comparar resultados y demás entre las diferentes tradiciones nacionales y las literaturas de los diferentes países. Entonces, con esto en mente, cuando nos pusimos a diseñar el corpus, pues había 2 ideas principales que queríamos trabajar. La primera, queríamos evitar el crear de nuevo otro corpus de novelas del siglo XIX, porque el siglo XIX y sus novelas es muy dado para los corpus. Pues tienes mucho texto ya libre de derechos y puedes hacer algo muy grande. Entonces queríamos evitar crear de nuevo un corpus donde estuviera Dickens, Balzac, Galdós, sino hacer algo diferente. Y luego lo más importante que ha comentado también Christoph al final es que tenía que estar hecho de tal manera que permitiera la comparación entre las diferentes tradiciones culturales, las diferentes literaturas de los diferentes países. Entonces, el corpus ELTEC no es un corpus representativo en el sentido, digamos, estadístico. Es decir, desde el punto de vista estadístico, una muestra es representativa si es una selección aleatoria a partir del total de la población. Entonces, claro, en este caso el total de la población serían todas las novelas publicadas en Europa entre 1840 y 1920, algo que no sabemos. Y que no sabemos todo lo que hubo. Por tanto, no se puede hacer un corpus de lo que se llama un random corpus, un corpus donde la muestra es totalmente aleatoria. En vez de ello, lo que planteamos es un corpus balanceado. Es decir, se establecieron unos criterios de selección bastante estrictos que nos permitieran hacer luego las comparaciones entre las diferentes literaturas. Entonces, el corpus ELTEC es un corpus sobre todo balanceado. Los criterios de selección son básicamente 4. El primero es la fecha, que tenían que ser novelas publicadas entre 1840 y 1920, y todo este periodo se dividió en 4 periodos de 20 años cada uno. El del 40 al 59, del 60 al 79, del 80 al 89 y de 1900 a 1920. La idea es que hubiera al menos un 20% de las novelas en cada uno de los periodos. O sea, 20 en el T1, 20 en el T2, 23 y 20 en el T4. Hasta 25, claro. Pero igual una puede tener 22 y otra tener 27 o 28. ¿Vale? Por lo mínimo un 20 de cada una. Así conseguíamos que el corpus se balanceara, estuviera bien balanceado en todo el periodo y que no hubiera más de una época y menos de otra. El segundo criterio es el tamaño, y también dividimos las novelas en 3 grandes grupos, pequeñas, medianas y amplias, según el número de tokens. Y lo mismo, la idea es que haya un 20% en cada una, intentando llegar siempre al 33%, 33 de pequeñas, 33 medias y 33 amplias. El tercer criterio es el género o el sexo del autor, que aquí se estableció que al menos un mínimo de 10 novelas, es decir, un 10%, estuvieran escritas por mujeres. Y si se podía llegar hasta el 50%, genial, pero claro, hablamos del siglo XIX y es difícil. Bueno, por ejemplo, el caso del español o del inglés o del francés, pues no llegar a ese 10% no ha sido complicado, pero hay otros países que sí que realmente han tenido problemas porque dicen es que no se conoce ninguna mujer escritora. Pero bueno, se estableció poner al menos ese 10% de autores mujeres. Y el cuarto criterio era lo que llamamos el reprint, o sea, cuántas veces se ha editado las novelas. Esto está relacionado con lo que decía al principio, no queríamos tener el típico corpus del siglo XIX, entonces queríamos incluir en el corpus también novelas de las categorizadas como raras y curiosas, es decir, novelas que no se conocieran. La idea en principio, esto lo llamamos en principio canonicidad, es decir, incluir novelas canónicas y novelas no canónicas. Pero este concepto de la canonicidad generó muchos problemas, sobre todo los que vienen del área de la teoría de literatura, y al final lo que hacemos es contar cuántas ediciones ha tenido una novela. Si ha tenido más de 2 ediciones en los últimos 40 o 50 años, es decir, desde los últimos 40, mejor dicho,
30 o 40 años, entre 1980 hasta el 2020, pues se considera que es una novela canónica, entre comillas, es decir, que que es conocida actualmente. Entonces entraría dentro del reprint count de las altas. Frente a eso, hay novelas que solo han tenido una edición, que fue la edición de 1900 o de 1800 y pico, y no se han vuelto a editar. O ha habido alguna edición suelta, o hay ediciones, pero siempre es una edición digital que se ha hecho ahora y que no entra dentro de lo que sería una novela conocida. Entonces, esas serían las del reprint bajo. Y lo mismo de antes, pues, que hubiera un mínimo de 30 novelas muy conocidas con ediciones modernas y un mínimo de 30 novelas poco conocidas sin edición moderna. Entonces, estos son los 4 criterios principales con los que hemos trabajado, y esto, pues, luego hablaremos del tema del catalán, del vasco y del gallego, pero uno de los problemas, como ha dicho Christoph, está aquí, que es difícil cumplir con todos estos criterios, con estos 4 sobre todo. Hay países que realmente les está costando conseguir el corpus por todo esto. Aparte de esto, bueno, algunos rasgos más, pues por supuesto que todo fueran novelas, en el sentido de que tenía que ser prosa ficcional. Esto deja fuera cualquier tipo de texto poético y también deja fuera, en el caso del corpus del español, pues todo lo que fue el artículo de costumbres y todas estas cosas que, aunque tienen su punto narrativo, pero no es lo que es prosa narrativa ficcional, lo que es una novela. También se procuró que, en la medida de lo posible, las ediciones fueran siempre que hubiera una primera edición publicada en libro entre 1840 y 1820. Y tomamos la edición en libro como la edición principal, aunque, como sabéis, casi todas ellas se publicaban primero en periódicos. Intentamos tener siempre esa primera edición en libro. Esa primera edición tenía que haberse publicado en Europa, o sea, en el continente europeo, que de esta manera, pues, por ejemplo, todas las novelas en inglés publicadas en Estados Unidos, pues se quedaban fuera. Y en el caso de España, por ejemplo, pues teníamos el tema con Cuba, porque Cuba en esos años era española, pero si una novela se había publicado en Cuba, no podía entrar en el corpus, tenía que haberse sido publicado en la península. Por ejemplo, en el corpus en español está incluido Sab de Avellaneda, que aunque la autora nació en Cuba y se crió en Cuba, y aunque luego vivió en España, pero esa novela la escribió en Cuba, pero luego la publicó en Madrid, entonces sí que la hemos podido incluir. Otro punto es que no se incluyen traducciones, es decir, todas las novelas tienen que estar publicadas en la lengua de la colección, en el caso de español, con las lenguas en español. El tema de traducción es interesante, pero esto está planteado para futuros proyectos en las traducciones, pero en este solo que no hubiera traducciones. Y luego, para darle mucha diversidad al corpus, pues pusimos la idea de que un autor por novela. Es decir, que no hubiera un autor con muchas novelas y que prácticamente copara todo el corpus. Únicamente se permitía, pues, entre 9 y 11 autores que tuvieran como máximo 3, pero ningún autor con más de 3 novelas. Y estos son todos los criterios que nos planteamos, y a partir de ahí pues ya empezamos a recopilar novelas, y esto fue lo que hicimos en el grupo de trabajo 1, y luego ya cada colección tenía un responsable que ya se ha encargado de desarrollar el corpus. El corpus luego ha sido y está siendo anotado. Entonces, lo que es el corpus, el TEC, la colección entera, está estructurada en 3 niveles. El nivel 0 simplemente es el texto sin más. El nivel 1 es la anotación básica en XML, aquí seguimos el estándar TEI, e incluye lo básico, pues el encabezado TEI con información sobre el autor, título, tamaño, cuál ha sido la fuente bibliográfica que hemos utilizado, incluyendo siempre cuál es la primera edición y cuál es la edición, a partir de cuál se ha hecho la edición digital, y si hay alguna edición digital intermedia, información sobre los idiomas del texto, y luego los criterios de selección, los criterios de balanceo, en qué medida se cubren. Pues eso, si el autor es hombre o mujer, el tamaño, si es de reprint alto o bajo, y en qué momento se publicó. Luego, en la anotación TEI se incluye la estructura. La estructura, básicamente, lo que anotamos son los capítulos y párrafos, más otros rasgos estructurales relacionados. Pues si la novela tiene 2 volúmenes, pues incluye el volumen. Si hay algunas novelas que están estructuradas en cartas, entonces
en vez de chapter del capítulo se incluye la etiqueta de carta. Y bueno, milestones y algunas etiquetas así más de estructura. Y luego ya dentro del texto, aquí hay pocas etiquetas, pero sí que han incluido algunas. Por ejemplo, títulos, se etiquetan los versos, se etiquetan las citas, las notas, si son autor, y en general las partes que están en cursiva. Y luego los cambios de idioma, lo que se llama el code switching. Cuando una novela está en un idioma y de repente aparecen palabras en otro idioma, pues está en español y aparece un texto en latín, pues se marcan. Y eso es la anotación que hemos hecho. El segundo nivel, el Level 2 aquí se va a anotar, o se está anotando ya con información lingüística. Y lo que se ha acordado es hacer la anotación con lemas y o sea, categorías gramaticales y lemas. Pero esto es lo que está actualmente en desarrollo. Entonces, os enseño un ejemplo más rápido. Esto es de Gómez de Avellaneda, SAP, y nada, pues simplemente para que veáis cómo ha quedado. Esto es todo el encabezado TEI, con el título, autor, tamaño, la información bibliográfica. Esta es nuestra fuente, que es la Biblioteca de Miguel Cervantes, y la primera edición, que es la del 41 en Madrid. Los idiomas, y ya a partir de aquí empieza el texto. Ya que esto va encabezado por, pues eso es un grupo que empieza el chapter 1, capítulo 1, y ya el texto. Estos son versos y los párrafos. ¿Vale? Y nada, y así se ha anotado todo. El estado actual del corpus, esto es de ayer, lo voy a enseñar aquí que se verá mejor. Primero, veis, tenemos, estos son más de 15 idiomas, está el alemán, inglés, francés, húngaro, italiano, letón creo que es lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, español, sueco, ucraniano, etcétera, y algunos que no me sé cuáles son. Y estos son los criterios que tenemos de balanceo. Este cuadro más o menos muestra cómo se está consiguiendo. Os voy a enseñar el caso del español, que es el que he hecho yo. En estos momentos tenemos 84 novelas, nos faltan todavía unas cuantas para llegar a 100. Hay 67 autores masculinos y 17 mujeres. 45 novelas de autores con un solo título y 5 autores que tienen hasta 3 títulos. En cuanto al tamaño, hay 31 novelas breves, 28 medianas y 25 amplias, lo cual está bastante compensado. Por épocas hay 17 del primer periodo, del 7 del segundo, y ya 25 y 25 del tercer y cuarto, que también lo tenemos bastante bien compensado. Nos faltan unas cuantas de entre 1840 y 1879. ¿Y qué más? Y nada, eso, hay 42 novelas del reprint alto, o sea, de las podemos llamar canónicas, y 42 novelas de la categoría de raras y curiosas, lo cual queda muy bonito porque queda muy bien compensado, aunque todavía nos faltan unas cuantas. Y nada, os voy a comentar ahora pues un poco más sobre la colección en español, que es la que he desarrollado yo. Y os planteo pues cómo se ha hecho. Aquí tenéis todas las novelas que hay hasta ahora en la parte de español. Como veis, va desde Gil y Carrasco, es decir, empezamos con novela romántica ya del pasado gran periodo del romanticismo, ya El señor de Bembibre y nada, estos son todos. Pues aquí aparece ya Costumbrino, Fran Caballero, Rosalía Castro, Carolina Coronado, Gómez de Avellaneda, Emilio Castelar, que tiene una ola de juventud. Ya llega aquí la generación de 60, pues con Pere Galdós, Alarcón, Geoffrey Sagrera, que es un autor menos conocido, etcétera. Todos los realistas, con Varela y demás, y luego llegamos ya al siglo XX y ya pues tenemos aquí a Felipe Trigo, a Gabriel Miró, Unamuno, etcétera. Colombín y Valle Inclán. Y así acabamos. Y esta es la colección en español. Luego, si de aquí desde GitHub podéis ver los diferentes idiomas, pues aquí están todo el resto de colecciones. El lituano, el ucraniano, rumano, portugués, etc. Las fuentes que utilicé para conseguir estas ediciones digitales, pues básicamente fueron 3. Por un lado,
la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, que los tengo aquí en el edificio de al lado, pues muy gentilmente me cedieron un montón de novelas que tenían ya anotadas, digitalizadas. Luego el grupo de Christoph, el grupo Clix, a través de José Calvo, tenían también una pequeña colección de novelas ya compiladas, sobre todo del siglo XX, entre 1800 y 1920, que también gentilmente nos cedieron, y luego el resto de novelas ya las he descargado de la Biblioteca Digital Hispánica. Esto ha sido quizá lo más problemático porque las novelas en la Biblioteca Digital Hispánica están bien digitalizadas, pero no están modernizadas, y todas las anteriores sí que están modernizadas. Entonces, aquí ha habido que hacer un trabajo de modernización del texto que no está terminado y que pues, ha llevado algo de tiempo. Pero bueno, esas son las tres fuentes. El equipo de desarrollo, esto pues hablar de equipo es un poco exagerado porque esto realmente lo he hecho yo. Todo lo que es la selección, anotación, etcétera, entonces todas las cosas que están mal es culpa mía. Aunque, claro, he tenido ayuda, pues primero de los compañeros de la biblioteca virtual, Gustavo y Pilar, que por cierto hablaron el lunes pasado en un seminario como este, y José Calvo, que me novelas. Luego han hecho una mano, sobre todo programando scripts para transformar los XLT, para transformar de un TEI a otro TEI, que fueron muy útiles. Y luego, pues claro, pues también algunos alumnos me han echado una mano. Alumnos del máster de estudios literarios de aquí en la Universidad de Alicante, pues estaban impartiendo la asignatura de edición digital, entonces claro, les puse de práctica editar novelas o parte de novelas para el TEC. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que era trabajo de estudiantes que no hacían la edición completa, solo una parte, pero bueno, ayudaron con ello. Los problemas que he tenido realmente no han sido muchos. La compilación no ha sido un problema hasta ahora. O sea, ahora conseguir las 15 últimas novelas me está costando, pero en general no ha habido un problema. El periodo más problemático ha sido el primero, el de 1840 a 1859, pues no por una cuestión histórica, porque en ese periodo todavía lo que era la novela española no se estaba publicando mucho. Los gustos en esa época eran más de leer novelas extranjeras traducidas. Pues esta es la época sobre todo del costumbrismo, pues ahí estaba pues Mesoneros Romanos, ¿no? Que tiene un artículo hablando de lo duro que era publicar la novela, y de hecho él no publicó novelas. Entonces todavía no había llegado ese gran boom de la novela española que viene a partir del año 1860. Entonces, aquí me está costando encontrar novelas de este periodo. Si alguien de los que están escuchando tiene novelas, pues estaría genial si nos puede compartir. Y luego lo que es la parte de anotación, lo más complejo ha sido anotar los cambios de código, el code switching. Porque detectar cuando en un texto se cambia de idioma, pues esto no es tan fácil. El resto de cosas más o menos, pues con expresiones regulares, un poco de paciencia, pues se localizaban y se anotaban. Pero los cambios de idiomas ha sido más complejo. Y sobre todo que lleva tiempo. Y nada más, para cerrar esta presentación, comentaros pues, los dos temas abiertos. Cuestiones que no están todavía realizadas. La primera cuestión, pues la pregunta que ha hecho antes Miquel, que me la ha quitado de la boca. ¿Qué pasa con el catalán, con el vasco y con el gallego? Claro, en las COSACción, como ha explicado Christoph, van por países. Entonces, nuestra responsabilidad era hacer los corpus para catalán, vasco y gallego. Aquí el problema pues, es que yo no he encontrado... El error mío es que no he encontrado gente que se pudiera hacer cargo de esto. Y a mí ya me ha costado hacer una colección, si a veces tengo que hacer 4, no me da la vida. Entonces, esto es un tema que está en estos momentos abierto. Hubo una discusión muy interesante dentro de la COSACción sobre si las colecciones que forman el TEC tenían que ser por países o por idioma. Al final se dijo que lo mejor era por idioma. Entonces, si se hace por idioma, tiene que haber pues 4 colecciones. Una para castellano, para catalán, para vasco y para gallego. Otros países han tenido problemas con esto, los suizos, por ejemplo, porque, claro, ellos también tienen 4 idiomas, pero si tienen novelas en alemán, entonces eso quería a la colección de alemán o hay una colección de alemán suizo. Y luego otros países que también, por ejemplo, los ucranianos que decían, pero es que nuestras novelas, los ucranianos las escribían en ruso, entonces ¿eso dónde va? ¿Al de Rusia o al de Ucrania? Bueno, el típico problema de literatura comparada, si las literaturas son del idioma o son del país. Pero
al final se decidió que esto es un corpus, como es lingüístico, pues que era por idioma. Entonces, ¿qué tenemos de esto? ¿O qué he podido hacer? Pues para el TEC catalán, pues aprovechando que tenía alumnos de filología catalana, les propuse editar novelas en catalán y pues tenemos dos que las tengo por revisar, no están publicadas, pero se podrían publicar. Una de Vaideda y otra de Bosch, la de Eudena Rodal. Y nada, y luego del vasco no tenemos nada y del gallego no tenemos nada. Entonces aquí pues, hago una llamada a si quien quiera encargarse de desarrollar estas colecciones, pues que yo les ayudo en todo lo que necesiten, les explico todo lo que hay que explicar y nos ponemos a ello, pero necesitamos gente que asuma la responsabilidad de hacer esta colección. Aquí, por supuesto, fijaos que las fechas, esto empieza en 1840, entonces yo conozco mejor la literatura catalana y no sé si se podría llegar a cumplir todos los requisitos, pero sí se puede conseguir bastante. Para gallego y vasco ya no lo sé, porque conozco menos la literatura en euskera y en gallego. Pero bueno, de la construcción nos queda todavía un año y a mí me gustaría pues, que cuando acabara al menos tener pues, unas 10 novelas de cada uno de estos idiomas. Y así que quedará la muestra de que eso existe y que están ahí estos idiomas. Para que entren en la colección del TEC final, creo que se especificaron que tenía que haber mínimo, no recuerdo si eran, bueno, unas 80 novelas mínimo. Si están por debajo no podrían entrar en la final, pero sí que se publicará el TEC ampliado donde se incluirán todas estas novelas que no hayan llegado a todos los criterios y ahí sí que puede estar pues el TEC catalán, el TEC euskera y el TEC gallego. Si de aquí a un año, pues eso, hay gente que le apetezca ponerse a ello y conseguir pues por lo menos 10 novelas y anotarlas, pues genial. Os dejo aquí esto si queréis uniros a la COSACción y participar en las actividades que quedan, pero que ya no queda mucho, pero todavía tenemos tiempo. Y nada, el segundo punto abierto el segundo tema pendiente es la anotación nivel 2, que esto, bueno, se ha decidido que se van a utilizar las Universal Dependencies y aquí pues haré una anotación automática y luego validaremos a mano lo que nos dé tiempo. Os dejo aquí las direcciones. La dirección de desarrollo está en GitHub, es donde vamos colgando todas las novelas. La dirección oficial, donde se hace la publicación oficial, es aquí en Zenodo, y hasta aquí es donde se puede citar. Aquí están las colecciones que han llegado a 50 novelas, están ya publicadas aquí. Y luego se está publicando en diferentes plataformas donde se puede consultar, por ejemplo, en el Tape Publisher. Aquí, por ejemplo, pues esto está muy bien, pues puedes decir, quiero ver novelas en español y en francés escritas en el primer periodo por mujeres. Y nada, y te las muestra y se pueden descargar. Ese es el Tape Publisher. Bueno, no lo ha hecho, son estas. ¿Son estas? Estas, 15 novelas hay. Y luego también está publicado en GAMS, que esto lo chulo que tiene es que, así que por ejemplo, aparte de que te puedes descargar las novelas, pues tiene un acceso directo a Boyan, del cual ya se habló en un seminario anterior, y entonces ya pues, te hace todo el análisis de frecuencia, la nube de palabras y demás. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar. Os voy a poner el PDF, que no lo he hecho, y ya está. Gracias. Gracias a ti, Borja. Ahora le toca a Rosario, ¿no? Sí, exacto. Voy a compartir antes de nada. No estoy compartiendo, me parece. A ver, ahora. Sí, estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a Borja, gracias a la red Intel, a Miquel, por esta amable invitación y por organizar este webinario. And special thanks, as always, to Christoph for being such a wonderful action chair. And it's always a pleasure for us to hear your talk. Bueno, pues como decía Miquel inicialmente, voy a hacer una presentación
en castellano, pero las diapositivas están en inglés. Es posible que algún momento haga un poco Spanglish, solo me perdonáis. Como decía Miquel inicialmente, bueno, pues yo soy profesora de literatura inglesa en la Universidad de Málaga. Mi investigación se centra en literatura inglesa en el siglo XIX, básicamente, y también en la contemporánea, que revisa del XIX. Me interesa estudiar conceptos, tropos, conceptualizaciones que ayudan a explicar pasado y presente, la noción de la huella, por ejemplo, la espectralidad, o recientemente la idea de orientation. Tengo un proyecto nacional. También me interesa mucho la literatura comparada, la interrelación que existe entre diferentes literaturas y culturas en el siglo XIX en el ámbito europeo. Como veis, nada que ver con Digital Humanities, con lo cual me hace una, digamos, una persona idónea para también pues valorar, ¿no?, sobre todo el trabajo que llevamos a cabo dentro de la construction. Como digo, no era conocedora de ningún método computacional para el estudio de la literatura. Y bueno, lo que traigo hoy es no solamente compartir el trabajo que estamos realizando dentro del Working Group 3, el equipo de trabajo número 3, sino también, si nos importa, compartir con vosotros ciertas reflexiones que me han ayudado, ¿no?, a entender muy bien la participación dentro de la construction. En el año 2017 entró a formar parte del proyecto, que ya somos 32 países, iniciamos 29, y que implicaba la colección multilingüe de novelas europeas desde 1850 y 1920. Eran inicialmente 10 lenguas europeas al menos, y somos unos 15, y digamos, el mínimo eran las 100 novelas, ¿no?, llegar en primera instancia, y luego hay un LTEC ampliado, como ha dicho anteriormente Borja. Aquí viene, tomado del Memorandum of Understanding, del MOU, digamos, sería la definición de lo que realiza el equipo de trabajo Working Group Number 3, Literature in History. Coordina, digamos, el trabajo que supone preguntas de investigación, ¿no?, lo que sería las hipótesis, y que ayuda también a estudiar lo que sería el desarrollo de la historia literaria desde el punto de vista de las bases metodológicas y literarias y teóricas. En cuanto a las tareas, en cuanto a las tareas, me he ido un poco de aquí sería el número 3. En cuanto a las tareas, son 3, están definidas. Pues pensar y debatir sobre conceptos fundamentales de la historia de la literatura, como comentaba antes Christoph en su ponencia inicial, desde el punto de vista y en relación con la investigación en Distant Reading. También trabajar y explorar consecuencias y el impacto que tiene cuestiones como la canonización o la periodización para la teoría literaria, la historia de la literatura, y también hacer un estudio básico, ¿no?, sobre los fundamentos teóricos de Distant Reading. En la primera reunión del Management Committee me presenté como co-líder y salí elegida, y la que lidera el grupo es la doctora Antonia Primorach. Ser partícipe y co-líder de un grupo formado tanto por críticos e historiadores de la literatura, tanto como por investigadores versados en humanidades digitales, ha sido todo un reto. No solamente están formados por personas pues como yo, ¿no?, que no tengo formación en Digital Humanities, sino también está formado, es una combinación interesante entre teóricos y críticos literarios y de la historia de la literatura, como investigadores que están versados en humanidades digitales. Como digo, ha sido todo un reto, y para mí también ha supuesto un cambio a la hora de relacionarme con las herramientas digitales. Yo solo conocía vagamente los usos de análisis de sentimiento que algunos compañeros hacen en la Universidad de Málaga. Y gracias a estas reuniones que hemos mantenido en estos años dentro del Working Group 3, la comunicación que Christoph ha establecido, como lo digo en español, igual no, pero lo ha hecho muy bien, porque lo que ha hecho es que no fuéramos compartimentos estancos, sino que ha procurado que las reuniones fueran fluidas de grupo a grupo. Cuando las reuniones son fluidas y nos reunimos de forma intergrupal, es cuando la comunicación funciona, evidentemente. Debatimos, discutimos, pero también funciona la comunicación, ¿no? Y también hemos aprendido las dificultades que existen a la hora de enfocar un análisis de corpus multilingüe tan diverso como el TEC, pero que también existen momentos de entendimiento y de encuentro entre los filólogos y especialistas literarios con los especialistas versados en lingüística computacional. No ha sido fácil y hemos tenido muchos momentos de desencuentro, pero también creemos que traigo aquí unos cuantos resultados, ¿no?, y una reflexión que demuestran que es posible y que es viable y que es necesaria la comunicación, ¿no?, entre
esa división artificial, ¿no?, que a veces parece existir, ¿no?, entre la filología tradicional y los especialistas en humanidades digitales. Este debate se ha mantenido en forma de reuniones, actividades de colaboración como talleres, escuelas de formación y misiones científicas de corta duración, que está dentro de la estructura de cualquier cost action, como ha explicado anteriormente Christoph. Nos hemos centrado en los 3 objetivos y tareas que antes he especificado, aunque una de las cuestiones tratadas ha sido debatir y rastrear los fundamentos teóricos sobre distant reading. Pero permitidme que rápidamente recuerde que tradicionalmente en el ámbito anglosajón y bueno, mi formación, mi universo de referencia es lo anglosajón, sin menoscabo, por supuesto, de la formación en español. La crítica literaria ha estado basada tradicionalmente en close reading y que experimentó su auge en los años 20, fue defendida por teóricos como Richards y Lewis, y que luego, sobre todo en Estados Unidos, se convirtió en la base del New Criticism. Franco Moretti luego, cuando empieza en sus textos, siempre menciona New Criticism, Estados Unidos y Richards y Lewis. El New Criticism, este enfoque cercano, rechazaba en principio el uso de los datos históricos o biográficos en la investigación literaria y afirmaba que solamente la obra literaria en sí misma podía evaluarse. Entonces, close reading es una metodología muy focalizada en el texto individual y consiste en ese microanálisis centrado sobre todo en el lenguaje y en la forma. Esto revolucionó en su momento la crítica literaria porque permitía un acercamiento al texto literario sin necesidad de un conocimiento erudito sobre el autor o el contexto. Sin embargo, Moretti, como digo, dice, el problema con close reading, con esta lectura corta, lectura cercana, es que depende de un canon muy pequeño. Por lo tanto, pensamos que toda la literatura consiste en unos pocos textos que se repiten y recurren una y otra vez. Y esta cita, la verdad es que me ha hecho pensar efectivamente en cómo trabajamos, por desgracia, y repetimos esos mismos textos una y otra vez. Por lo tanto, uno de esos problemas de la crítica literaria que ha seguido de diferentes formas el close reading, radica en esa recurrencia de determinados textos que los críticos consideran como referentes y contra los que las nuevas literaturas, las emergentes, se comparan una y otra vez para frente a las canónicas o no canónicos. Por lo tanto, es evidente que este reducido canon, en el que a menudo se basa la crítica humanística, pues es muy reducido. Por lo tanto, parece que aparentemente opuesto a esto surge distant reading para analizar las obras literarias con datos cuantitativos estadísticos, sobre todo que permite unas colecciones extensas. El término fue acuñado por Moretti en el año 2000, aunque este enfoque, y eso lo confirma Ted Underwood y mucha gente, muchos críticos, la idea de distant reading ya existía, aunque el término se acuñara en el año 2000, y el mismo Underwood señala que autores de mediados del siglo XX como Raymond Williams y Janis Bradway ya practicaban este tipo de enfoque, aunque no se llamara así, y que efectivamente hay enfoques computacionales antes de la revolución de Moretti y su distant reading. El objetivo Moretti, no voy a insistir, lo sabéis seguro mejor que yo, consiste en analizar toda la historia de la literatura o plantea cómo hacer un análisis o conocer la historia de la literatura universal a través de métodos cuantitativos y dos de sus obras más conocidas o más citadas son las que tenéis en pantalla. Un proyecto ambicioso, evidentemente. Retos y oportunidades que nos plantea distant reading en nuestro grupo. Bueno, pues nosotros en nuestro grupo, como apuntaba inicialmente, planteábamos cómo distant reading, como un concepto amplio, implica enfrentarse a retos, pero también crear oportunidades. Uno de los primeros debates fue precisamente lo que ya mencionó anteriormente Christoph y sobre todo Borja, que eran los selection criteria, la selección de los criterios sobre los que se fundamentaba la formación de la colección. Porque ahí es donde se comentaba la cuestión de la representabilidad. Y en donde se pusieron en tela de juicio o se pusieron sobre la mesa diferentes tradiciones y las diferentes que teníamos en la construction. Esa representabilidad que tenía que estar en principio fundamentada en una serie de criterios por razones evidentemente pragmáticas, ¿no?, y de conveniencia, el número de reimpresiones o preferencias por la longitud de los textos, como ya lo ha mencionado Borja, no insisto, pero hay especialistas de otras lenguas que pues la llamaban periférica, menores, incluso llamaban lenguas distantes, ¿no?, utilizando como metáfora la idea de distant, como la eslovena,
en concreto, pues entendían que esos criterios pues, nos contribuían a realizar, por ejemplo, un análisis diacrónico de la literatura de su lengua. Y por eso tuvimos ese tipo de debates, ¿no? O tampoco, y eso también, ese tipo de los criterios, pues tampoco ayudaban a determinar cuándo se aprecia un aumento, cuándo aparece realmente un aumento, se lo hay en el número de escritoras, de mujeres escritoras, como ha dicho Borja, dependiendo de la literatura. O también, como ha dicho anteriormente, pues me acuerdo muy bien del debate que tuvimos alrededor del portugués, porque el portugués de Portugal, pero no de Brasil. Pero como se mencionaba anteriormente Borja, había que tomar unas decisiones para que su grupo pudiera construir, ¿no? y realizar la colección. Por lo tanto, son debates que planteamos muy interesantes porque nos llevan a preguntas, ¿no? Que es lo que quiero decir a continuación. Una de las preguntas era, por supuesto, ¿cómo definimos la novela? Si lo primero que nosotros en el grupo, pues, para poder ayudar o poder contribuir en este debate era cómo definíamos el término novela, porque según la tradición, según la literatura, la novela es una cosa diferente. Y nos dimos cuenta de que tomábamos como referencia el ámbito anglosajón y las definiciones anglosajonas, pero también nos dimos cuenta que significaban cosas muy diferentes dependiendo de la tradición literaria. Creamos una tabla, nosotros como miembros del grupo propusimos dos o tres definiciones que tomábamos como referencia de diccionarios literarios o de enciclopedia, y estamos trabajando en un mapa interactivo para ver las diferentes formas de entender esa definición de la novela y si existen o no existen aspectos comunes, que es una de las cosas que nosotros queremos encontrar y que se encuentra detrás de Distant Reading, encontrar patrones, aspectos comunes en las diferentes literaturas. Este es un ejemplo de cómo hemos debatido en el seno del grupo sobre los vínculos entre múltiples textos de diferentes idiomas, de diferentes tradiciones literarias y diferentes épocas dentro del marco temporal establecido, tratando de establecer puntos en común, patrones que se repiten o temas recurrentes, transformar esos datos luego en modelos visuales que ayuden a una visión global de la historia de la literatura europea. Uno de los hitos en nuestro equipo ha sido ser capaces, o quizá uno de los retos, quizá mejor, ha sido ser capaces nosotros como grupo de comunicar eficazmente al grupo 1 y al grupo 2, que son los encargados sobre todo, ¿no? de la selección, de los criterios, del corpus, ser capaces de comunicar eficazmente nuestras preguntas de investigación, para que ellos luego pudieran seleccionar cuál es el método computacional más adecuado para dar respuesta a esa pregunta de investigación y nosotros hacer análisis. Y yo creo que aquí ha radicado uno de los retos más significativos, la comunicación, en ser capaces de encontrar una forma de comunicarnos entre nosotros como grupo y los humanistas enfocados en el uso de herramientas computacionales. Pero después de este tiempo trabajando, soy muy optimista porque hemos encontrado vías de comunicación y puntos de encuentro, y ha sido, como decía, gracias a reuniones intergrupales que facilitaba la comunicación fluida entre diferentes grupos y la buena disposición y generosidad de muchos miembros con aquellos como yo, sin formación en herramientas computacionales, que preguntábamos cosas que eran seguramente muy obvias, pero que teníamos muchas ganas de conocer y de participar en los proyectos de esta naturaleza, de esta envergadura. En las conversaciones del grupo observamos que quizás hay como dos grandes grupos de personas, como los filólogos o los historiadores o aquellos más reticentes que estaban fijados solamente que se encargaban o se preocupaban de presupuestos teóricos, de debatir cuestiones teóricas y de historia de la literatura, pero que no parecía que tuvieran interés en aprender o conocer herramientas o aprender como notación TEI o Python, y otros que utilizaban herramientas pero que quizá a nivel teórico crítico pues no le interesaban cuáles eran las consecuencias que se derivaran tanto de ella, y he recogido un poco sentir diferentes miembros de la Cost Action. Pero nuestra Cost Action también ha intentado paliar esa cierta reticencia en ambos grupos, y me acuerdo un taller que se organizó precisamente para que aquellos que no sabíamos cómo anotar o bueno, pues una mínima formación dentro de la Cost Action en un taller que tuvimos en Lisboa. Yo misma, que podría entrar en ese primer grupo, que no, sin conocimiento previo de herramientas informáticas, yo he mostrado interés en conocerlas, y aunque no la aplique yo misma, pero sí que me parece que son necesarias conocer su funcionamiento para precisamente propiciar una comunicación más fluida. Así pues, el grupo 3, el grupo 3, pues trabajamos una serie de preguntas de investigación, hipótesis de partida, y nos reuníamos con los grupos que, como he comentado anteriormente, para ver qué herramientas podrían dar cobertura específica o responder algunas de esas preguntas. Y alguna de esas preguntas que teníamos era
el concepto de espacio en la novela europea, la geografía y la identidad de la novela europea. ¿Qué entendemos por novela europea? Se puede definir que si el espacio europeo hay algún tipo de característica común, y entonces esa propuesta pues sería buscar y hacer análisis de name entities. Eso sería un ejemplo solamente de cómo trabajamos en ese modo intergrupal, ¿no? de comunicación fluida entre los grupos. Una de las hipótesis planteadas, una es esta, otra sería la periodización, es decir, y aquí sería, no sé, la pregunta que hacía una compañera anteriormente sobre Digital Literary History, sí que era una de las cuestiones que también nos preocupaba, que es la periodización, es decir, si se puede detectar el cambio o diferencia existente de la novela a medida que avanzan los años, desde el final del XIX al principio del siglo XX, con el modernismo literario. Y aquí pues nos planteamos, por ejemplo, centrarnos en la interiorización psicológica de los personajes, como forma de indicar el paso de la novela del realismo al modernismo. Y en este artículo que está en prensa, estamos trabajando en ello, participará también Borja y participaré yo, y intentamos investigar si esto realmente, esta transición es detectable en nuestro ELTEC, en el corpus ELTEC. Se debatirá si el mismo método funciona para 13. En este artículo que estamos trabajando, en este trabajo que estamos haciendo, vamos a investigar si funciona el mismo método para los 13 idiomas implicados, y es uno de los entregables que tenemos dentro del grupo, este artículo conjunto. Y finalmente, quiero también llamar la atención sobre otro resultado que no es necesariamente del grupo 3, pero hace también de la colaboración, como decía inicialmente Christoph. Una de las cuestiones que han surgido es la colaboración mutua entre los diferentes miembros de los grupos, y es un artículo que está en preprint, que como veis ahí, que está publicado en Zenodo en preprint y saldrá este año, is Thresholds to the Great and Red, Title and Practices in 11 ALTEC Collections, y que fue una iniciativa de la doctora Rosana Patras, doctora Yona Galerón, la doctora Caroline Odebrecht, y que hicieron una presentación de esta idea en una reunión que tuvimos en Málaga, y diferentes compañeros, diferentes miembros de los grupos nos embarcamos en este proyecto. Trabajamos 11 idiomas, en total 798 novelas. Los títulos creemos que contiene una información muy relevante, ya también lo trabajó Moretti en sus trabajos, en sus publicaciones, y esos títulos permiten una comparación entre lenguas de la novela europea en el marco temporal en el que nos movemos, de 1850 a 1920, pero con los resultados preliminares. También quería compartir que este trabajo se inició el año pasado, cuando teníamos un número inferior de novelas subidas en la colección, teníamos 45, por ejemplo, en el corpus español que ha comentado Borja, y ahora hay 84, es el doble, con lo cual, bueno, pues son resultados simplemente preliminares. Quería compartir con vosotros en pantalla algunas de las ideas que había detrás de este artículo, como para utilizar unos datos que sean asumibles y asequibles. Hicimos una anotación manual y sobre todo pues intentar acercarnos a una serie de preguntas, de unas hipótesis que no fueran simplemente pues, el contabilizar palabras. Estas son las preguntas que teníamos en el artículo. Bueno, pues sí, cuál es la estructura del artículo, qué información da, etcétera. Esto sería alguna de la información de la metadata, por autores y también por la extensión de las novelas. He dejado aquí algunas de las visualizaciones que tenéis, que aparecen en el artículo, sobre el género de la novela, cómo aparecen las novelas seleccionadas, cuáles son las palabras que aparecen más frecuentemente. Y gracias a esta participación, yo para mí quería decir una experiencia muy gratificante y me ha ayudado a comprender el ingenio de trabajo cuando se utilizan métodos cuantitativos. Yo no sé si me he saltado quizás esta diapositiva porque es una captura de una anotación manual. Bueno, el comienzo no es nada, prácticamente nada, pero a mí me hizo mucha ilusión, como decía, nunca había hecho algo parecido y la verdad es que fue una experiencia gratificante. Como digo, para mí supuso realmente el que las cosas se encajaran, ¿no? Las conversaciones encajaran en un artículo como este, en un trabajo como este. Gracias a esta participación y al haber encontrado colegas especialistas como Christoph, Borja, Caroline, Roxana o Antonia, que he mencionado en mi presentación, también creo que es posible que yo pueda en mi propia investigación aplicar el Distant Reading
Tengo un proyecto autonómico, ¿no?, que muy modesto, que es sobre género y espiritismo en Andalucía, enfoque filológico y traductológico, pero que está apoyado por la Cost Action y en el que pretendo humildemente y mínimamente, con un cuerpo muy pequeño quizá, también aplicar algunos de estos métodos. Afectado por la pandemia, evidentemente, como muchas de las iniciativas que hemos tenido este año, ¿no? En él aplicaremos Distant Reading, sino también otro término que Christoph ha utilizado en otros sitios que se llama y que avanza quizá, como decía al inicio, ¿no?, la evolución de los Computational Literary Studies, que es Distant Viewing, que se está instalando como una tendencia creciente, y que Distant Viewing quizá abarca más que simplemente el reading, que el reading implica el texto, ya que incorpora lo visual, ¿no?, Computer Vision Techniques en las humanidades digitales. Las técnicas del Distant Viewing permiten análisis literario y cultural, no solamente el texto entendiéndolo en su amplio espectro, pero también cultural a gran escala, para ver, por ejemplo, y me parece muy interesante ver el estudio de la prensa periódica del 19 junto con las ilustraciones de la prensa periódica, o para considerar tradiciones pictóricas diferentes y su relación cultural y textual. Recientemente, aunque no está relacionado con las costas, me parece interesante ver cómo también aparecen en publicaciones que son más convencionales, que es el Journal of History and Culture del 2021, artículos sobre digital mapping, que va con la idea del digital viewing, que no solamente del texto. En este sentido, y termino aquí, conviene reevaluar, creo, la noción de distant reading, como se iniciaba Christoph en su presentación, cuál es la evolución que va a tener el mismo término, ¿no?, como umbrella term, con las últimas aportaciones de críticos, y por ejemplo pues se encuentran Catherine Bode o Ted Underwood en el 2020, en el 2019, porque ya han pasado 21 años desde la acuñación del término distant reading, y creo que es el momento de echar la vista atrás y sopesar el camino recorrido y los cambios aportados. También estamos trabajando dentro del grupo en un artículo de esta naturaleza, y estará terminado en poco tiempo para enviarlo para publicación en los próximos meses. Consideramos que la metodología plantea un modelo que proporciona esa vista de pájaro, pero también va a ayudar mucho, está ayudando mucho a colaborar en debates críticos sobre la World Literature, para ayudar a construir modelos no nacionalistas de literatura europea, que facilite la visión de conexiones transculturales entre distintas tradiciones literarias, la comparación. También contribuye a abrir debates sobre el proceso de canonización de género y de otros subgéneros literarios, ampliar el acervo literario mediante estudio de características formales. En el año 2019, Justin Tonra escribe un artículo y se dice lo siguiente: if a computer is used, se utiliza un ordenador para identificar patrones, pues se puede considerar lectura, y me parece una pregunta muy pertinente, porque decía que sí, que por supuesto, pero que nunca, por supuesto, hace falta una colaboración entre el especialista o la persona especialista que realiza esa búsqueda, que hace la pregunta, y por supuesto el ordenador que hace la herramienta informática, que complementan ese análisis. Pues del mismo modo resulta interesante integrar, creo, los dos análisis, el de la lectura a corta distancia del texto con análisis distante como perspectiva combinada. Y en esa línea, Catherine Bode en el 2017 dijo close reading and distant reading are not opposite. Sí. Así, con esta idea de la complementariedad, ¿no? Me gustaría finalizar, dar las gracias a la red Intele, precisamente porque propone ese avance del conocimiento a través de una línea de investigación que se abren cuando las humanidades entran en diálogo con la transformación digital. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, y bueno, pues quedo a vuestra disposición si tenéis alguna consulta o pregunta que queráis hacerme después. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Y ya pasamos a la última parte que nos va presentando, que es la sesión un poco práctica. Y al final, preguntas. Vale, gracias. Me voy a controlar el tiempo, porque si no me enrollo mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos, Miquel? Pues bueno, la sesión duraba 2 horas. Bueno, yo creo que 20 minutos, no sé si 20 minutos es poco, como lo ves, 15, 20 minutos. Vale. Y luego preguntas. Vale, me ajusto. Vale, pues... Vale, bueno, los seminarios de Intele tienen siempre un carácter práctico, entonces lo que he creado es unos cuantos cuadernos en Colab,
Colab es una aplicación de Google para que se puede programar y comentar lo que es el código. Entonces, os he dejado en la dirección, ya tenéis acceso a todo. Entonces, todo lo que voy a ir contando ahora, pues lo podéis seguir desde vuestra máquina. La última parte del seminario era plantear la pregunta, pues vale, si ya tenemos el corpus, el TEC, tenemos pues toda la reflexión que se ha hecho teórica, la implementación práctica del corpus, etcétera, que viene del proyecto, pues ahora qué podemos hacer y qué necesitamos para realmente hacer esos estudios literarios computacionales a gran escala, llamémosle distance reading o llamémosle como queramos. Entonces, esta parte un poco más práctica la he dividido en tres partes, tres secciones. Bueno, está en inglés y partes están en español, pero yo lo voy a hablar en inglés. Primero, simplemente, a ver, el corpus del TEC podemos hacer tres cosas. Podemos simplemente extraer la información que está ya anotada en el XML, que esto es un poco lo que han hecho en el artículo último que ha comentado Rosario. Básicamente hacen eso, cogen la información anotada y la aprovechan para hacer un estudio a gran escala de todo el corpus. Luego, todo este texto, por supuesto, se puede procesar con herramientas automáticas. Aquí viene el Natural Language Processing. Y para anotarlo, para analizarlo y para extraer toda la información que sea necesaria para los estudios literarios. Y luego el tercer elemento, o la tercera parte, que es quizá la problemática. Entonces, estas dos primeras que he dicho es lo que podemos hacer ahora, la tercera es lo que desearíamos hacer y que es lo que he llamado superar las barreras lingüísticas, que es lo que comentaré al final. Bueno, esto cuando uno se pone... Bueno, voy por partes. Aquí primero tenéis los enlaces para que veáis dónde está el corpus, que son los que os he enseñado antes. Me voy a centrar ahora sobre todo en la versión de desarrollo. Para la primera parte, lo que es esta información del XML, pues he preparado varios cuadernos Colab, pero me voy a centrar en el tercero para no liarlo mucho. Son progresivos, cada uno es más complejo. Pero voy a ir al tercero, que es el de Starting Code Switching. Bueno, aquí tenéis el cuaderno, aquí tenéis el código con la explicación y podéis enlazarlo, si tenéis cuenta en Google, pues os lo llevará a Colab y ahí lo podéis procesar. Bueno, yo lo voy a enseñar directamente desde el cuaderno para que lo veáis. ¿Qué es el code switching? Es lo que decía antes, es siempre el cambio de idioma. O sea, cuando tienes un texto en un idioma, de repente aparecen palabras en otro idioma. Esto en procedente de lenguaje natural pues, es un tema que gusta mucho, sobre todo cuando se trabajan textos como el Spanglish y textos de estos que son con bits de criollismos y estas cosas de contacto de lenguas, pues es un tema que gusta mucho. Y una de las cosas buenas del Cortec, por lo menos de la parte de español, que es la que he desarrollado yo, es que pues, están anotadas esos cambios. Entonces, lo que os propongo en este cuaderno pues, sería todo el proceso que habría que desarrollar para cargar el TEC en un cuaderno Colab, procesar el XML con herramientas de procesamiento de XML básicas y luego extraer en este caso, lo que vamos a extraer es los cambios de idiomas. Y al final, pues, hace una pequeña nube de palabras de los diferentes idiomas, ¿vale? Bueno, lo tenéis todo explicado en inglés y luego lo que está en verde, esos son comentarios que están en inglés y en español para que lo podáis seguir. El planteamiento o la propuesta que hago yo es la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es importar el corpus, el TEC. Entonces, esta es la dirección donde está el corpus. Esta dirección, este punto zip, es el que tenéis. Si vais a la colección de español, de la estructura que he comentado antes, nivel 0, nivel 1, nivel 2, lo que está desarrollado es el nivel 1. Entonces, perdón. Aquí es de la dirección de GitHub. Aquí en GitHub, siempre donde pone el etiqueta code, aquí se puede descargar todo esto. O sea, todo el corpus se puede descargar. Aquí queremos simplemente la dirección, entonces dándole al botón derecho y Save Link As, pues con esto guardas el enlace
y el enlace es este, ¿vale? El enlace de descarga. Este aquí. Y nada, la opción esta wget lo que hace es descargarlo y ya esta opción que es el zip file, esto lo que hace es descomprimir el fichero zip. Extract all es el que lo descomprime todo, extrae todos los ficheros, luego close, cierra el fichero y finalmente lo elimino el zip para guardar espacio, ¿vale? Entonces, de los cuadernos Colab, cuando veáis la pletina esta, como el play de las pletinas antiguas, esto lo que hace es procesarlo. Entonces, nada, esto lo que es, se está trayendo todo el corpus al cuaderno, lo está descomprimiendo y ya está hecho. Ahora, si vais aquí a la carpeta, en principio os aparecerá aquí el TeX Master. Este es el corpus en español, aquí están todas las carpetas y aquí en el Level 1, pues aquí tenemos todas las novelas, ¿de acuerdo? Es decir, en estos momentos tenemos ya el corpus, el TeX en español, en el cuaderno Colab y lo podemos procesar. Si queremos procesar más colecciones del TeX, pues sería repetir lo mismo, pero cambiando la dirección del zip, pues se puede poner la de inglés, la de francés y todo eso se descarga y se va guardando. Y eso sería. Vale, una vez que tenemos de eso el corpus del TeX, ahora ya vendría la parte de procesamiento. Entonces, lo que os propongo aquí, bueno, es mi propuesta para simplemente extraer lo que son los cambios, cuando hay un cambio de idioma. O sea, queremos saber cuando en una novela en español se utiliza otro idioma, qué idioma es y cuáles son el texto en ese otro idioma. Como eso está anotado con una etiqueta TI, que es la etiqueta foreign. Entonces se me aparece el abre foreign, dentro de la etiqueta foreign se indica cuál es el idioma y luego ya pues el fragmento de texto en otro idioma. ¿Cómo procesar esto? Bueno, primero cargamos aquí, estos son las librerías que necesitamos para trabajar. La importante va a ser Beautiful Soup, esta porque es la que nos va a permitir procesar el XML. El directorio de entrada es como veis, es el Level 1, que es esta carpeta. Siempre es content barra el TeX master, que es esta carpeta, y el Level 1, que es esta. Aquí es donde están todas las novelas. Y en este caso lo que voy a crear es lo que en Python se llama un diccionario, donde iré asignando a cada nombre de idioma el texto de ese idioma que encuentre en las novelas. ¿Vale? Vale, el proceso es el siguiente. Esto es simplemente un bucle que va a entrar en la carpeta Level 1 y va a recorrer todos los ficheros. Y cada vez que se encuentre un fichero, con esta opción lo abre. Lo abre, ¿vale? Y lo abre en modo R, que es de read, que es que lo abre para leerlo. No lo lee el humano, sino que lo va a leer Python. Entonces, eso lo que hace es abriendo fichero uno a uno. Lo abre y lo lee. Esta opción, donde queda aquí el Beautiful Soup, esto es el analizador de XML. Esto procesa el XML y almacena todo el árbol del XML, que es como está anotada la novela, en esta variable de jaboncito, el soup. Y ahí tenemos ya la novela. Lo que hace a continuación es, con esta opción que es el Find All, lo que aquí va a hacer es, en ese XML que ha procesado, va a buscar todas las veces que aparece la etiqueta foreign, que es la que nos indica que hay un cambio de idioma. Y todo eso lo almacena en esta variable que he llamado foreign's, en plural, que es pues lo que no es el idioma propio de la novela. Aquí está todo. Y a partir de aquí hasta el final es simplemente un bucle dentro de esta variable extrayendo todos esos textos en idioma diferente. Aquí al principio veis esta tralla de código. Estas son expresiones regulares que he ido poniendo simplemente para limpiar el código. Porque cuando lo extraje, para limpiar el texto, quiero decir, cuando lo extraje, pues, claro, aparecía cambios de línea, aparecían de repente 7 espacios en blanco, pues cosas que en el XML, pues que se cuelan, ¿no? Signos de puntuación. Y esto simplemente lo que va haciendo es quitar todo eso para que se quede un texto lo más limpio posible. Pero, vamos, no es nada del otro mundo. Si sabéis expresiones regulares, entenderéis perfectamente lo que está haciendo. Se podría haber hecho más compacto, ya lo sé, pero bueno, ahí está clarito lo que hace.
y también lo que hace es pasarlo todo a minúscula, ¿vale? Entonces ya simplemente esto es lo que va procesando las etiquetas foreign. Mira, con la opción esta aquí, perdón. Aquí en Lang lo que almacena es el nombre del idioma, que esto lo ha hecho antes. Y ahora esto está diciendo, si tienes el idioma del diccionario, incluye lo que está en spam, que es el texto de ese idioma. ¿Vale? Entonces, si localiza, por ejemplo, un fragmento en inglés, sabe que eso es inglés, pues va al diccionario y guarda en el apartado inglés el texto. Que luego localiza uno en latín, pues en el apartado latín almacena el texto. Que luego localiza otro en inglés, pues el de inglés que ya tiene hecho incluye más texto. Y así hasta que acaba con todos los ficheros. Y nada, y esas últimas líneas de código lo que hacen es simplemente mostrarnos en pantalla el resultado. Entonces lo voy a lanzar. Esto sí que va a tardar un poquito más. Porque aquí ahora va procesando fichero a fichero, que son los 84 y ya ha terminado. Entonces, veis, esto es lo que ha hecho. Estos son los idiomas, francés, inglés, latín, catalán, italiano, árabe, gallego, esto es noruego, griego, alemán, holandés, japonés y euskera. Y esto es lo que ha encontrado, ¿vale? Pues Chateaubriand, Cox, Nois, San. Como veis, son fragmentos de texto, no son palabras, son frases enteras. Avec l'amour, etcétera, ¿vale? Te Deum, Mutatis Mutandis, esquema. Vale, pues ya está. Esto simplemente lo que ha hecho, como veis, es ha ido entrando a cada novela, la ha abierto, ha localizado la etiqueta foreign donde están las partes en un idioma diferente al español y lo has traído. Se podría hacer con cualquier otra parte de la colección del TeX. Vale, en estos momentos tenemos aquí una variable que es el foreign lexicon que es un diccionario Python, donde tenemos toda esta información. Y ahora ya con esto podemos jugar a lo que queramos. Entonces, por un lado, aquí lo que va a hacer es, hacer la lista de palabras. ¿Esto cómo lo hace? Pues aquí generamos un nuevo diccionario. Esto, bueno, computacionalmente se podría optimizar muchísimo, pero está así solo por de claridad. Se genera un nuevo diccionario y aquí vamos a ir almacenando también las palabras, los idiomas, pero las palabras separadas. Para separar las palabras utilizo el tokenizador más básico que existe, que es el espacio en blanco, que esto es lo que separa en blanco. Y luego las vamos guardando en una cadena de texto donde estén todas esas palabras. Bueno, ¿esto qué hace? Pues itera sobre el diccionario, tenemos todas las palabras. Aquí selecciona el idioma, el ítem 0 es el nombre del idioma, y aquí hace nuevo una iteración sobre el ítem 1, donde están los fragmentos de texto, los separa por espacio en blanco y va almacenando las palabras. Y luego con esta opción lo que hace es contar. Cada vez que hay una palabra que separa un texto en diversas palabras, cuentas cuántas son y va sumando. Y al final lo que obtenemos es nos va a mostrar cuántas palabras hay de cada idioma, que simplemente lo que va a hacer es contarlas, y luego va a generar tantos ficheros como idiomas ha localizado, y en esos ficheros podremos ver las palabras que hay de esos idiomas. Entonces lo voy a lanzar. Esto es ya muy rápido. Como veis, para el francés hay 1828 palabras, de latín hay 2403, que es donde más hay. Y luego aquí, a la izquierda, veis que ha generado todos estos ficheros. Estas son las listas de palabras de cada idioma. Del gallego, del francés, del euskera, del inglés y demás. ¿Vale? Esto, desde aquí ahora, si le dais aquí a la opción Download, la podéis descargar. Bueno, no he dicho una cosa, con los cuadernos Colab, como veis, estamos guardando información en el cuaderno, todo esto, en el momento que cerremos la página va a desaparecer. Entonces, aquello que queráis guardaros para una futura investigación, ¿no? Suponiendo que estamos investigando en algo, pues lo tenéis que descargar. En los otros cuadernos que he creado, pero que no voy a enseñar, pero que los podéis utilizar, en algunos he puesto la opción de que se descargue automáticamente el fichero.
Vale, y como me estoy enrollando mucho y quiero contar un par de cosas más, voy a cerrar esto. Las dos de las opciones ya es simplemente visualización, ¿no? Para el para la visualización. El primero es una estándar para ver las barritas de cuál es el idioma más frecuente. Como veis, el que más frecuente es el latín, seguido del francés. Esto, ahora ya nos vamos a estudios literarios. Esto es un reflejo tal cual de lo que es la literatura del siglo XIX en castellano, donde, pues eso, el latín es pues la lengua no española más relevante y se nota una inmensa y una gran influencia del francés. El resto de idiomas, pues, es mucho menor. Y luego, pues, para que quede más bonito, en el último fragmento de código, esto lo que va a hacer es una nube de palabras. Para ello, primero, aquí he hecho una lista de stop words. La he hecho un poco ad hoc, la he hecho a propósito porque había muchas palabras que afeaban la nube de palabras. Por ejemplo, he quitado el el non, ox, pues artículos, preposiciones y demás. Se podría mejorar, Y nada, aquí lo que va a hacer es entrar de nuevo en Foreign Lexicon, que es donde hemos almacenado los idiomas con todos sus textos organizados, a filtrar por estas palabras que no queremos que aparezcan y genera todo eso en una cadena de texto, que es lo que entra en la opción del Word Cloud, que es la que genera el mapa, la nube. Y finalmente lo muestra. Y nada, lo voy a lanzar y ahora viene lo bonito de esto, que es el análisis literario. Bien, el idioma más común era el latín. Vamos a empezar por el latín. Esto es latín. Fijaos que en latín las palabras más frecuentes, ¿cuáles son? Pues dominus, nil, pater, Zeus. Todo, lógicamente, palabras relacionadas con el ámbito de la religión. Lógicamente. Sanctorum, porque, bueno, el clero todavía era muy influyente en esa época y muchas novelas tienen una gran impronta de latinismos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la Regenta. El siguiente idioma que más aparece es el francés. Y fijaos que el francés, las palabras más frecuentes van a la toilette, boisseau, champagne, bouquet. Digamos que el francés, boulevard, no sé, el francés no tiene nada que ver con la religión, esto es otro ámbito. Y luego está el inglés, que también tiene bastantes, que, bueno, pues Square, Meeting, Sport, Cap, Miss, Sportman. Bueno, más o menos es lo que estamos viendo en estas frecuencias es pues lo que se podría esperar de cada uno de los idiomas. Del catalán, esto está, por supuesto, no está en la norma actual del catalán, porque esto es anterior a Pompeu Fabra. Bueno, está estudi, pare, lladre, filmeo. En general son palabras muy del ámbito del hogar. Y bueno, aquí te habría que hacer una apreciación. Esto realmente es muy valenciano porque estas palabras vienen casi todas de las novelas del novelista valenciano, que no me acuerdo ahora el nombre, que además está intentando reflejar la fonética del valenciano de finales del siglo XIX. Pero bueno, y nada, el italiano está relacionado sobre todo con el mundo de la ópera, sottovoce, bella, donna, caro, y ya está. El resto de idiomas, la verdad es que son muy pocas palabras. Del euskera, por ejemplo, pues está, ¿dónde está el euskera? Está ita, pero muy pocas. De gallego también hay muy pocas. Aquí, ahí está, nada, son solo 6 palabras. En japonés solo hay una. Y nada, esto es lo que sería procesar el corpus con lo que ya está anotado. Me he pasado 20 minutos, voy a ir rapidito ahora. Aquí, este es otro cuaderno Colab. En este caso, lo que hacía era analizar las categorías gramaticales con Spacy, pero es que esto mismo se explicó hace unas semanas en un webinar y he hecho lo mismo, pero en vez de con un texto, creo que en este caso se hizo con Fortunato y Jacinta, pues es lo mismo, pero utilizando el corpus ELTEC.
Por lo demás es igual, se utiliza Spacy, se abre Spacy, se procesa y se extrae la información. Entonces lo tenéis ahí para que lo veáis. Y luego para acabar, pues nada, ya un último apunte, que esto ya no lo tengo en un cuaderno Colab porque no lo podía hacer por Colab, pero os lo voy a enseñar en 2 minutos, que era contestar al tema de qué necesitamos para realmente aprovecharnos de lo que es el corpus LTEC. El gran problema son los idiomas. O sea, si realmente queremos analizar la novela europea como un conjunto, que es lo que diría el Distant Reading, pues necesitamos herramientas de procesamiento lingüístico que superen esas barreras, es decir, lo que se llama el Multilingual Natural Language Processing, sistemas multilingües. Solo así podemos encontrar pues, rasgos comunes, rasgos diferentes, hacer mapas de influencia entre novelistas o entre novelas o detectar rasgos estilísticos y demás. Entonces, el tema del procesamiento multilingüe de textos, esto es un tema de investigación hoy día, se está trabajando muchísimo y hay cosas, pero lo que yo me planteé, dice, voy a ver si es posible hacer algo sencillo y realmente es posible. Me propuse a ver si era capaz de detectar relaciones estilométricas entre las novelas en español, inglés y el francés del TEC. Para ello, ¿qué necesitaba? Pues necesitaba una representación que fuera interlingüe, es decir, una representación semántica común a los 3 idiomas. Y hoy día, dentro del procesamiento de lenguaje natural, cuando uno habla de lengua, pues piensa, por supuesto, en WordNet. Entonces, procesé todas las novelas en español, en inglés y en francés con WordNet. En concreto, utilicé el algoritmo, el UKB, que es algo que han desarrollado en el grupo ISA del País Vasco y que además está implementado en Freelink, con lo cual Freelink es una herramienta de uso muy común, que no es un poco difícil de instalar, pero no es difícil de procesar. Y una vez que tuve todas las novelas representadas con el SYNSET, bueno, para los que no conozcan WordNet, WordNet representa los sentidos de las palabras. Entonces, el sentido de la palabra es común a los idiomas. Por ejemplo, para el español coche, para el inglés car y para el francés voiture, hay un mismo identificador de sentido, ¿vale? Entonces, ese es el identificador de sentido el que lo analicé y lo extraje. Entonces, tenía las novelas representadas no por las palabras, sino por su sentido, y con una representación común a todas. Y con esa representación, pues le apliqué Stylo, que es la herramienta de estilométrica que todo el mundo utiliza para hacer análisis estilométrico, y así pude representar y extraer esas relaciones estilométricas entre los 3 idiomas. ¿Y el resultado cuál fue? Pues esto. ¿Qué vemos aquí? Que no hay relaciones. O sea, aquí se juntaron, las novelas en español están aquí, las novelas en inglés están aquí, las novelas en francés están aquí. Muy agrupaditas entre ellas, pero no hay relación, no había relaciones. Esto fue un experimento totalmente estándar, ¿vale? No me puse a hacer cosas muy complejas. Pero sí que detecté un problema. Bueno, esto nos muestra que en realidad las tradiciones literarias son muy suyas, o sea, son muy compactas entre sí, lo cual es lógico porque las comunicaciones en la época no eran tanto como ahora. Pero hay un problema técnico y es que WordNet, los desambiguadores de sentidos estos, son muy finos. O sea, WordNet es muy fino. Y igual para la palabra decir creo que tiene en WordNet, no sé si 8 o 9 sentidos diferentes. Entonces, claro, si el sistema para el decir la novedad en español le da un sentido y el mismo decir o to say en inglés le está dando otro sentido también de decir, pues en realidad no estamos consiguiendo nada. Entonces, bueno, hice un poco ahí de trabajo para que no hubiera tanta granularidad en la representación semántica y luego ajusté un poco las frecuencias, entonces quité las frecuencias más altas y las frecuencias más bajas para que trabajara solo con las frecuencias medias. Y aquí sí que ya conseguí establecer relaciones, que aquí ya esto empieza a ser algo ya divertido, algo chulo. Aquí tenéis el mapa más grande que se ve mejor. Esto es la novela en español. Aquí está la novela en francés, que se queda aislada, pero la novela en español y la inglesa sí que se relacionan. Por ejemplo, Geoffrey Isagueras se relaciona con un autor inglés. Aquí hay varias relaciones entre españolas e inglesas. Y esto ya empieza a ser interesante, ¿vale? Esto ya empieza a ser interesante. Esto, por supuesto, habría que hacer un análisis muy a fondo, pero bueno, algunas relaciones que aparecen, por ejemplo, Blas Ibáñez se relaciona con la novela Domitia de Baring Gould, que esto es, bueno, es un reverendo de finales del siglo XIX.
No sé por qué, esto habría ahora que hacer el close reading y analizar el por qué esta relación. Además es sorprendente porque La Barraca es... Blasco Ibáñez es el autor que antes no me salía el nombre, ¿vale? El del valenciano. La Barraca es una novela muy regional, muy local, muy de cosas de Valencia. Y no sé qué ha visto que lo relaciona con Baring-Wolf. Voy a terminar ya. Pérez Galdós lo relaciona con la novela de Autography of Slender, que esta es una novela feminista, entonces esto sí que tiene sentido porque Formatea de la Cinta es una novela muy femenina y aquí sí que en principio podría haber relaciones. Y luego, por ejemplo, no sé, el Abel Sánchez de Unamuno con la novela esta de London Venture, esta, bueno, la relación que tiene es que son en la misma época. Unamuno en general, los experimentos que he hecho es un autor que enseguida se relaciona con, es de los que están siempre en el borde con otros idiomas. Y nada, y el Geoffrey Sagrera que es un autor bastante desconocido, solo conocido por los expertos en 19, que no sé, pero tiene una relación muy fuerte con este Tardelli. Pero bueno, esto serían ya las cosas que habría que analizar con detalle. Y luego hice un último experimento, y con esto ya termino, que es lo mismo, pero utilizando solo verbos. La idea era analizar solo cuando tenemos un poco las acciones, ¿no? Asumiendo que la novela lo que transmite son acciones, y aquí sí que ya se llega a una relación entre los tres idiomas. El español y el francés no se relacionan, lo cual es muy curioso, porque supone que el francés es la literatura que influye sobre todo a la española, pero no aparecen relaciones. Pero sí a través de Trollope, Trollope tiene relación con un autor español y relación con un autor francés. Y ahí sí que conseguí ver un poco la relación entre idiomas, que es esta novela. La corona de fuego es una novela que está ambientada en Monforte de Lemos, en mi patria chica, pues está relacionado con Trollope, que a su vez está relacionado con la novela de Catull Mendés, que es parnasiano. Aquí vamos de una novela, creo que es del romanticismo más tardío, de repente a una novela ya parnasiana. No sé, son cosas que habría que incluir. Lo que me gusta de esto, la idea que quería transmitir al final es que es aquí a donde tenemos que llegar. Por supuesto, esos son experimentos hechos así a vuela pluma rápidamente, pero sí que se pueden encontrar esas relaciones. Hace falta esa tecnología que se está desarrollando. Y la idea para terminar y relacionarlo con Intele es que lo que necesitamos son pues, las infraestructuras. Lo que he utilizado aquí son herramientas muy conocidas, porque he utilizado Freelink y he utilizado Stylo. Muy conocidas para la gente que está en las humanidades digitales o del proceso de lenguaje natural. Pero tener estas herramientas en las infraestructuras junto con los corpus es lo que permitiría pues ya a todas las personas del ámbito de las humanidades poder utilizarlas en cualquier corpus y poder hacer pues estas relaciones y extraer estos mapas, que es lo que realmente nos va a llevar a hacer el análisis distante o el análisis computacional del texto literario y poder ampliar de verdad los estudios literarios, que es lo interesante. Y perdón, porque al final me he enrollado un poco más de lo que quería, pero esto es todo. Gracias. Gracias a ti, Borja. Ha sido la última parte, la que has corrido, la más interesante para mí, seguramente, y la que con más ganas me he quedado de ver más, pero bueno, es un análisis, yo creo que en el futuro veremos más cosas de estas y intentaremos en Intele también pues agrupar todas estas experiencias de vuestras y de otros grupos. Entonces, pues Sí, bueno, sí, pasaríamos a la parte final de preguntas, comentarios que podríamos hacer de todas las partes. Dolores, ¿quieres micro? Ahí te doy el micro. Hola, ¿Sí, buenas Dolores? tardes a todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Borja, muchas gracias Rosario, muchas gracias Christoph. He estado muy atenta a todo lo que habéis dicho, estoy aquí tomando notas a mano y a máquina. Y tenía muchas ganas de conocer vuestro proyecto, vamos, muy interesante. Me interesa, como sabéis, mucho la época. No puedo hacer preguntas concretas, tengo como 5 preguntas, ¿no? Así que me gustaría mucho profundizar en ellas, pero es que no sé si merece realmente la pena entrar en detalles. Simplemente daros la enhorabuena, voy a estar pendiente de todo lo que hacéis, porque
no sé, la cuestión que habéis hablado me ha interesado mucho, sobre todo dos cuestiones. La amplitud del corpus a nivel europeo y el multilingüismo. Y me ha interesado mucho toda la terminología que ha utilizado Rosario con relación al distant viewing, distant mapping, distant reading. Todo eso me parece que por ahí tenemos que profundizar bastante. Luego, simplemente una cosa con Calvo Tello, que tenemos relación a través de la Edad de Plata, claro. Vamos a publicar un libro en Peterlang sobre Digital Cultural History, lo vamos a hacer en inglés, y él tiene en su capítulo una reflexión muy interesante, y es que los sesgos en los corpus menores de 200 textos son muy amplios, es decir, son muy relativos, son muy subjetivos. Y él aboga por textos, por corpora, por corpus de más de 200 textos, es decir, cuanto más amplios son los textos, menos sesgos aparecen. Quería compartirlo un poco con vosotros porque yo creo que también es importante para que los resultados de nuestra investigación sean un poco concluyentes, pues ampliar los corpora. Y luego preguntaros, ¿todos los textos que tenéis anotado, TEI, están en abierto y a disposición de la comunidad científica? Ya con eso concluyo. Muchas gracias y nada, a seguir adelante. ¿Puedo contesto yo? Gracias Dolores por los comentarios. Lo del sesgo esto es totalmente cierto. De hecho, con José en su momento hablamos sobre este corpus y él poco me criticaba lo que me he dicho al principio, que como no la selección no es random, que no es representativo, que en términos estadísticos es cierto. Pero en este caso, hacer un corpus representativo lingüístico, pues ya Beaver ya dijo que eso era imposible porque la totalidad de los textos no se conocen. Pero es cierto que existe ese sesgo y claro, el TEC es una primera aproximación, es un primer corpus, a partir de aquí se puede ampliar y ampliar y ampliar y ampliar en la medida en que se vayan digitalizando textos y cuanto más digitalizado esté, aquí sí que sería interesante, Dolores, que ya lo hablamos alguna vez, buscar conexiones entre proyectos, ¿no? y así hacer ya los corpus más grandes. Así que es verdad que con 100 novelas se queda, hay un sesgo grande siempre. Sí, y los resultados no pueden ser concluyentes porque depende mucho de cómo se ha hecho el corpus. Es cierto. Bueno, tenemos una pregunta por el chat también, de José Luis Losada. En la elección de los criterios de balanceo, ¿se tienen en cuenta o se anticipan los métodos computacionales estadísticos que se pueden usar o son criterios básicos de balanceo? Gracias. Gracias, José Luis. Saludos. No se tienen en cuenta, son los criterios, se hicieron a priori. Una visión un poco más sociológica, pues tamaño, época, género y la canonicidad que llevamos en su momento, que luego cambiamos por número de ediciones. Pero no había en mente ningún análisis posterior, simplemente es lo que vimos. Los 4 rasgos que vimos que eran se podían hacer, bueno, rasgos que nos permitieran luego hacer comparaciones sabiendo que más o menos se habían seguido los mismos criterios en la selección. Pero dentro de esos 4 rasgos, aún así, la selección es muy aleatoria. El gran problema, por ejemplo, es las novelas con reprint bajo, o sea, las no canónicas, hay un montón. Entonces, ¿cuál escoges? Pues al final seleccionar pues las que encuentras pues mira, que han digitalizado esta, pues pones esa. Pero bueno, no había ningún interés, ninguna idea de hacer un análisis luego con esto, sino que fuera una cosa que luego se pudiera más o menos comparar en esos criterios. Javier de la Rosa. Sí, muchas gracias por la presentación. La verdad es que hace tiempo que tenía ganas de ver exactamente cómo se estaba estructurando el proyecto y así que os agradezco la presentación a Borja, Christoph y Rosario. Tengo un par de preguntas. La primera es para Borja y es que estos experimentos
son sencillas, empiezan a arrojar datos súper interesantes, ¿no? Y respecto al último gran preguntaba, ¿qué papel juega el lenguaje en sí? Es decir, ¿en qué punto lo que estamos viendo es solamente un reflejo de las idiosincrasias de cada lenguaje o es realmente un reflejo de la narrativa que se utiliza en cada tradición de cada país? Y la segunda pregunta, the second question that I have is for Christoph. Apologies because I got a little bit late to the call, but as was mentioned to the infra project, so I was wondering how the LTEC, how the continuation of LTEC is going to be articulated within the infra project. Thank you. ¿Contesto primero yo? Sí. Sobre este último experimento, ¿qué papel juega el lenguaje en sí? Realmente no lo sé. O sea, esto lo que he presentado en realidad fue lo que quise ver era si era capaz de encontrar que Stylo, la herramienta de análisis estilométrico, consiguiera relacionar novelas de diferentes países. Y al final, pues sí, ajustando parámetros y tal, lo conseguí. Ahora, ¿qué está relacionando? Pues no lo sé, porque no me he parado de analizarlo. Aquí habría que hacer unas pruebas de evaluación serias, pues comparando pues, novelas de un mismo idioma con esta representación basada en sentidos. Habría que comparar también con traducciones y hacer diferentes validaciones para determinar realmente qué está haciendo, qué no está hecho. Esto es un trabajo en curso totalmente y realmente lo que me interesaba para traerlo aquí es para mostrar que sin grandes herramientas, sin herramientas muy complejas como las que hacen ahora de redes neuronales y demás, con herramientas de uso común en PLN como es Freely más Stylo, se consiguen ya mostrar cosas con el corpus del TEC. O sea, ya hay una vía, ¿no? Es como una pequeña vía que se abre que por ahí se puede investigar. Entonces, no tengo contestación a esto. Christoph? Yes, I'm not entirely sure that I got the question entirely, but if the question was, what kind of future does LTEC have in the new project, CLS Infra, in the infrastructure project? Yeah. Then, so basically, we've been experimenting in the cost action with ways of publishing the corpus, and using TI Publisher and GitHub and Zenodo and TextGrid all kinds of ways of publishing it. The Graz GAMS system as well. And so we're looking into better ways of making it available to people, especially in the way that you can access the documents, select subsections, create your own corpus, subcorpus from the entire LTEC, and then do something with it. So a little bit in the way that that some text corpora connect to Voyant tools, for example, or to the Clarin infrastructure, and then you can run some pipeline. And one of the models that we have for that is Dracor. So the drama corpus, well, environment, you could say. And so the Dracor people are involved in CLS Infra, and basically we want to generalize what Dracor does for drama. We want to generalize that so that it becomes useful for any of the big three genres: narrative, poetry, and drama. And so the question is, what are the uses that are similar to network analysis for drama? What are similar uses for novels, for example? And I think it would be named entity recognition, mapping, or things that that Borja showed just now. So that's the challenge, to make that possible. But so that's one of the key ideas actually of CLS Infra, is to find a way of publishing collections of all of the three big genres in a way that Dracor has shown for drama. Thank you. Thank you. Yeah, more questions? I think we have room for one question more.
Okay, I think there is no more questions, and the session went long. So thank you very much again to the speakers. Thank you, Christoph. Thank you, and thank you, Rosario. It was a pleasure, and we learn a lot, and I think we want to more, but I think that that will be in following sessions or following webinars. So thank you very much. Ha sido un placer y nos seguiremos viendo. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a todos.